Esto es De Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a justo el momento en el que dije, déjame pongo esto. Bienvenidos a tutoriales de maquillaje de museos con Gaby de Gab. Mi primer tip es, si van a grabar un podcast donde se les vea la cara, pónganse un gloss rojito para que no se note que están pisteando vino. Ok. Se manchen los labios. Entonces son consejos para maquillaje y video, podcast y alcoholismo. Todo junto. Sí, todo junto. Esa es mi gran aportación al mundo de las beauty bloggers, yo creo. Como si yo fuera, güey. Yo ahorita te voy a decir, no sé dónde leí, porque la neta no lo leí, vi un TikTok que habla, que explicaba que en las películas de blanco y negro, las mujeres se pintaban la boca color verde. ¿Qué? Ajá, o sea, que utilizaban color verde porque es el tono que se veía pues como tipo rojo seductor en el film blanco y negro. Pero que si tú veías a una actriz de cine blanco y negro maquillada para escena, que así los labios verdes y los ojos también, así que son tonalidades súper diferentes porque se ven bien a cuadro en blanco y negro. No tenía la menor idea. Puede ser totalmente falso, lo vi en un TikTok, pero sí. Me acordé ahorita, no sé. TikTok, excelente fuente de información, ya hemos dicho en este podcast. Oye, yo tengo un buen rato sin meterme a TikTok, acabo de caer en la cuenta, como meses. Yo no. Digo, ahorita estaba pensando, ¿a qué hora fui al baño? Yo estaba hace ratito. Ahí metido, ahí informándome. Sí, viendo diferentes recetas que puedes hacer con pan y huevo. No sé cuántas maneras de hacer quesadillas. Mi TikTok está lleno de cocina. Y de repente de datos de cine. Ese güey siempre me sale y yo no lo sigo. ¿Por qué me sale? ¿Cuál? Pues un güey que pone carne en los asadores y siempre dice, ¡que chille! Y le da como nalgadas a la carne. Es muy raro. Creo que ya sé cuál dices. Y sí es este cuate como de, sí, vamos a desayunar. Y entonces sacas un sirloin y ándale, ¡pa! Es como, güey, venga. Ajá, de que vamos a hacer una salsita y le pone así como caviar. Ok, sí la voy a hacer ahorita. Sí, es así como, bueno, pues puso un filete, va, pero entonces le va a poner tocino y luego chorizo arriba, y entonces esa es la base para preparar tus chilaquiles. Es una cosa que muy TikTok, ¿no? De que cuánto tiempo voy a tardar en conseguir estos ingredientes. En fin. Bienvenidos a su podcast de museos de cocina de TikTok. Yo muy bien, Gaby, ¿tú? De beauty bloggerismo, de TikTok, de todo. En esto se prende de todo con fuentes totalmente dudosas, o sea, pero así funciona. Y hablando de fuentes dudosas... Menos de las que yo digo, porque esas no son tan dudosas. Bueno. Son medianamente dudosas. Medianamente dudosas, y luego depende del tema. Depende del tema, exacto. Porque también a veces es puro chismecito. Sí. Pero nos divertimos. Oye, ¿y de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué va a pasar? Que hoy sí vengo Tú totalmente... no tienes la menor idea, ¿verdad? No, sí. Ahora sí por WhatsApp, cuando nos ponemos de acuerdo de repente, bueno, tenía pensado esto y tenemos una lista de temas. Pero ahí sí me dijiste, es sorpresa. Y yo dije... Pues sí es sorpresa y no, porque sí estaba planeado, pero no me voy a acordar, entonces va a ser sorpresa. No, exacto. Me encanta. Entonces, hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante, que es el concepto original múltiple. O sea, una cosa puede ser original y puede ser igual a varios diferentes originales, y esto no sucede en un solo ambiente del arte, ámbito del arte, sino en varios. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Y yo creo que estaría bueno poder entender cómo funciona eso e inclusive cómo permea en la actualidad en cosas como los NFTs. Wow. Ok, entonces vamos a hablar de original múltiple y cómo permea
hasta en cosas como los NFTs. Me encanta utilizar este rollo de permea. Me encanta permear. Trasmina hasta llegar ¿A a... ti te gusta permear? Cuéntame. No sé, me parece como cuando hablan de estos... Cuando se utiliza el permear en cuestiones como de el concepto permea hasta el siglo XIX, cuando es como, me imagino así, ya sabes, el concepto permeando, así como que... Así, siendo así como filtrando por el piso conceptual. Sí, sí, es como cuando dicen, esto que estamos platicando abona a la conversación de... Entonces me imagino el abono, ajá, ¿sabes? Como, no sé, son... Sí, Pudriéndose. sí, sí, sí. Pero bueno, entonces vamos a hablar de la originalidad múltiple. Ajá. Y por favor dame contexto porque no sé bien de qué va esto. Te puedo dar contexto solo si pones el audio del Ok, contexto. Si no, no puedo. entonces ahí va. Güey, contexto, please. Ya. ¿Qué vais? Esto es en postproducción. Lo puse en postproducción, no apreté un botón y salió ahorita, contrario a lo que Gab crea a veces que ocurre. Entonces, Cami, ya por un botón. Así yo, güey, ¿tú te acuerdas? Es que creo que tú no, porque tú y yo no tuvimos clases juntos en la universidad, pero hubo una vez que hicimos, no me acuerdo qué, un documental o una cosa que quedó horrible, quedó espantosa. Qué bueno que se perdieron los masters de esa cosa, pero bueno, nuestra lógica era que todo se podía arreglar en postproducción. Decimos, ay, y esto quedó feo, quedó la iluminación fea. Ay, en post, lo ponemos en post, lo arreglamos en post. Y entonces para todos los que estaban en mi generación, o sea, Calix, todos estos, ajá, saludos a todos ustedes, los acabo de ver hace poquito, los extrañaba mucho. saludos. Era como, el chiste recurrente es, lo hacemos en post. Entonces, para todos ustedes que no estudiaron comunicación, no todo se puede arreglar en postproducción. Si la No, iluminación está culera, no se puede arreglar en post. Si el audio está culero, no se puede arreglar en post. Entonces, si el material original que tienes se ve feo, no se va a poder arreglar en post. y es uno Y de eso los... tuvimos que aprender cagándola en un documental que nos quedó Esa horrible. es una típica lección de universidad cuando estás en comunicación. De que la Sí, postproducción no lo es todo y quienes se dedican a la postproducción, les mandamos también muchos saludos y abrazos y nuestras condolencias cuando les toca tratar con ese tipo de cosas. De, no no le son puedes poner esto en magos. post. Oye, y en post no le puedes hacer que le cambie la boca así, que diga otra cosa. No, no se puede, No, güey. no hay manera. Oye, pero ahorita, Bueno, cada vez parece que se puede más, ¿no? Pero digo, no, de todos modos. no, si tu original no está bien, no vas a poder postproducirlo. O sea, tendrías que recrearlo digitalmente y eso ya es otra cosa. No es lo mismo Es un postproducción chingo que de CGI, trabajo. pero, a ver, hablando ahorita de lo que estabas, volviendo un poco al tema de el original múltiple, pues si tu original o tu grabación no está bien, pues por más que lo hagas en postproducción y eso, no va a funcionar. Lo mismo, exactamente, En esto, exactamente. original múltiple es como que hago algo y le tengo muchas copias, pero tengo un máster, como decías ahorita, tengo un original. ¿Cómo funciona? Pues mira, original múltiple es un concepto que aplica a muchas cosas del arte porque hay varios diferentes formatos que tienen originales múltiples, pero en esencia es toda la gran variedad de grabados. Grabados, o Ok. sea, hay muchos diferentes tipos. Hay grabados que se hacen o sea, litografía, que es litos piedra. Yo sí entré a mi clase de etimologías. Se hacen en una placa de Grafos de piedra, los que descripción. grafos de descripción, los que se hacen las serigrafías, las que se hacen en placas de metal, que son buril, los que se hacen también en placas como ay, ¿cómo se llama este material que es como vinílico? Vinil. O sea, como los Pues sellos, no, más o menos, como goma, ajá, ¿cómo se ¿no? llama? Como hay una que es como una goma especial con la que hacen también algunos Sí, grabados. es como una goma. También con eso se hacen grabados. O sea, hay una variedad de grabados, no sé, como 15 tipos diferentes de materiales con los que se hacen grabados. Todos estos producen originales múltiples.
Y las esculturas, principalmente las esculturas, producen muchos originales múltiples. Que a ver, por esto que me estás diciendo es que original múltiple no es que hay muchas copias, es que cada No, una de las que ves son un original, exactamente. no que sean La como fotografía también son originales múltiples. la, la fotografía análoga. Y la digital ¿También? también ahora. Ujú, ujú. O sea, un copy-paste es un original múltiple. No, cuando son, por ejemplo, impresiones Ah, ok, la impresión es y el... la impresión es un original, cada impresión es un original, pero no, o sea, en la fotografía digital, pues el original es el archivo digital. Pero ¿no tendría la impresión que hacerle el artista para que sea un original múltiple? Exacto. Ujú. Porque si no, yo la imprimo Ahorita, y ya. ahorita vamos a Ok, entrar. ok, ya, perdón, me estoy Ajá. adelantando, pero a Ujú. ver. Pero bueno, pero está bonito esto para hablar también un poco de la historia de los grabados. Los grabados ahora parecen como un arte menor. De hecho, muchas veces se entiende como un tipo de labor preparatoria, quizá, o que tiene ciertas aplicaciones muy específicas. Inclusive muchas veces se cotizan en menores rangos de precio porque pues porque se entiende muchas veces que justo por esta cosa de la reproducción puedes tener muchos diferentes, no, muchos iguales que son todos originales, Ujú. de una sola obra, ¿no? Entonces, en el mercado del arte se valora con mayor, o tiene mayor valor aquello que es como solo único. Solo existe uno de esto, existe este formato, en este tamaño, en este tal, y por eso vale tanto, ¿no? Claro. Es un poco la misma lógica que los NFTs, ¿no? Lo que les da el valor es que solo hay uno, que la gente lo quiere y así. Pero es raro porque solo hay uno, aunque tiene que ser parte de una serie de muchos iguales, ish, pero que tienen algo distinto. Es lo que he notado, Sí, ajá, ¿no? sí. O sea, que es como, tengo un changuito, bla, 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 la verdad no sé, pero hay unos que son unos changuitos. Y este es el de la gorra rosa. No manches que tienes el de la gorra rosa, el mío lo tiene amarilla. Pero es la Sí, misma también gorra, hay unos solo que es vi digitalmente hace el... poquito que se llaman Invisible Friends, Ujú, que, o sea, que solo son como la ropa, no se ve, no hay un personaje, no hay una cara, no hay un cuerpo ni nada, son solo como la ropa flotando. ujú. Y son así como el bombero, el beisbolista, el no sé qué. Sí, pero te puede tocar el bombero amarillo y el bombero rojo. O sea, solo le cambiaron el colorcito Ajá, y ya es como, wow, pero ajá, tienes un original de los invisiblefriends.com. sí, ajá. Sí, Pero bueno, la historia de los grabados es amplísima, es viejísima, es por eso me interesaba un poco platicarla, ¿no? O sea, grabados existen como desde Mesopotamia. Eran Mesopotamia. Siento que estoy hablando como de las clases de historia de la primaria, güey. sí, me pensé luego, Pero luego tal en, cual, sí, tal cual. la clase de historia de la primaria, pero además Mesopotamia y China, o sea, las dos estaban en esta tradición de los grabados antiguos. O clases de historia del arte en secundaria, no sé si te llegó a tocar, que Yo no tuve historia del no, arte en secundaria, güey, no. tal cual, yo llevé una materia que era historia del arte y Sí, yo no, yo por qué no llevé, yo hubiese querido, yo creo. acá, mira, realmente llevábamos un libro como estos que tenías de historia o de ciencias sociales, pero era el libro Historia Ujú, del Arte, tal cual de ujú, Santillana, creo. ujú, Este, y la maestra que nos lo daba, pues básicamente iba siguiendo el libro y ya sabes, este, digo, gracias a esas clases y a ese libro, conozco la diferencia entre el estilo dórico, jónico y el corintio. ya, bueno, eso yo Puedo sí lo identificar aprendí, un pero no me sigurat. acuerdo. Ahorita que decías de Mesopotamia, cuáles son sus características, bla, bla, bla. Como muy así de lo básico. Y Ujú, tal cual empezar hablando de, sí, desde Mesopotamia, es como, tal cual, así me llevaste a las grafiquitas de sigurats y así cositas de mi librito de historia del arte de primero de secundaria. No sé por qué es una materia que ya no se da o qué pasó, pero yo llevaba pues esa no materia. sé, no, yo no llevaba historia del arte, yo más bien llevaba artes plásticas.
pero no veíamos historia, más bien hacíamos estas cosas como, yo supongo que lo hiciste tú también, donde pintabas con crayones una hoja de estos blocks de papel marquilla, Ajá. con crayones de colores y luego le ponías nugget negro encima y luego le rascabas como con un lápiz o algo así para dibujar y salía como colores arcoíris por debajo de lo negro. Y de algún modo puede ser de los inicios el ¡Ay! grabado. De algún modo es un grabado. ¡Ah! Acabo de caer en la cuenta inadvertidamente de mi historia con los grabados, güey. Oye, sí, tu historia personal con los grabados. No, creo que el origen de los grabados en mi vida, pues, de mi experiencia con los grabados, es con una libreta y una moneda y un lápiz. De estarle También, haciendo también. así y reproducir la moneda en la libreta era como wow. Esa técnica se llama frottage, Y que viene del francés de frotar. no lo hubiera pensado. Nadie lo hubiera adivinado. Frottage. Frottage Frottage. del derrière. No, no, Ajá, no. de Ese ya es derrière. otro tipo de frottage que no vamos a hablar ahorita, es otro tipo de. Pero Pero está en tu mente. esto por eso. de hacer eso con el águila para el escudo, de hacer la banderita, puede Ajá. considerarse grabado, ¿no? Es una especie de técnica de grabado, Muy sí. frottage, pero muy grabado. Sí, muy frottage, muy frottage. Y entonces, volviendo a Mesopotamia. Pues en Mesopotamia fueron de los primeros lugares donde existió la técnica de grabado, pero lo hacían primero en tela, porque el papel, o sea, durante la historia de la humanidad, no todas las civilizaciones tuvieron papel. El papel, pues lo sabemos, también si en esta historia, en esta clase de historia del arte te deben haber dicho, el papel viene de China, ¿no? Ujú. Entonces, por lo tanto, en Mesopotamia no existía el papel y las técnicas de grabado en Mesopotamia eran sobre tela. Pero eran así, se grababan los sigurats y los, ¿cómo se llaman? Escritura cuneiforme Ajá. en piedras, y luego eso se pasaba una especie de tinta o pues un pigmento, alguna cosa que Claro. fuera a transferirlo, y se ponía la tela encima. O sea, lo que quiero explicar con esto es una cosa como súper lógica de cualquier persona de la humanidad, o sea, estamos hablando de hace siglos y siglos y siglos, que cuando tú quieres reproducir algo, pues tengas primero un medio, una cosa hecha en un soporte más o menos resistente, duro, al cual le aplicas una otra cosa encima y un pigmento para que se transfiera, y por lo tanto luego puedes hacer varios de esos, ¿no? Ujú. En este caso sí eran reproducciones. Y luego, ya en China y en Japón, y en el antiguo Japón también, empezaron a ver ya las reproducciones en papel, en estos papeles como muy primitivos y tal, y luego pues está esta tradición Del antiquísima papel de de los China. grabados Ah, no. japoneses. No, de los grabados Yo pensé que ibas a japoneses de hablar los del paisajes. papel picado que se hace con papel de China. Perdón, es de los peores chistes que he hecho. Hablabas de. Perdón, honestamente no. Pero no, Y pero, o traté de sea, sí, insistir en ello, fíjate. pero yo ya pensando en. No, a ver, de los grabados No, pero por japoneses. ejemplo, a lo mejor eso podríamos hablar en otro momento, ¿no? Porque también me parece muy interesante. Cosas que pensamos que son muy mexicanas, por decirlo de algún modo, en realidad no son mexicanas para nada, ¿no? O sea, la hemos adoptado e internalizado tanto al grado de que parecen elementos identitarios como el papel de China, como el papel picado, Ujú. que claramente no son de origen 100% mexicano, Pues no, ¿no? pero lo hacemos con papel de China y todo el mundo sabe, mira, para el Día de Muertos México. consíguete papel de China porque es una tradición bien mexicana, obviamente. Ajá. Pero bueno, los grabados japoneses, perdón. Los grabados japoneses, estos grabados se llamaban ukiyo-e o algo. Ukiyo-e. Creo que lo estoy diciendo bien. Pero nunca sabemos en este podcast si estoy diciendo bien las cosas. Las pronunciaciones, sí. Las pronunciaciones. Entonces, eran estos grabados de paisajes en los que son como muy delicaditos, tienen muchos colores, con lo cual implica, por ejemplo, si tú tienes un grabado y tienes un rojo,
Eso implica que pusiste un rojo ahí en la piedra y luego encima y luego lo sacas. Y luego pones otro color y luego encima lo pones otra vez, el mismo, y que mache con, ¿sabes? Para que no te vaya a quedar así todo chueco. Y luego pones otro color y así. O sea, es una técnica como súper delicadita como todas las cosas luego que hacen los japoneses como con el tiempo y con la dedicación y así. Claro, y que es parte de una filosofía del arte, del artesano y de la filosofía de Ujú. vida como parte de lo que están haciendo. Que, Y de la personalidad de la idiosincrasia japonesa y bien identitario y todo, que ¿no? este proceso que comentas es pues muy similar a la serigrafía, el proceso de los colores, Exacto, tal cual. exacto. Eventualmente aterrizaremos en eso, pero sí. Entonces, bueno, esto para poner el contexto. Ujú. Esto es el contexto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la idea? O sea, el hecho de que tengamos esta idea de que un original es una cosa conceptual más que nada. O sea, porque yo podría, si yo fuera pintora, hacer 3 cuadros iguales. Misma técnica, mismos colores, misma temática. Pero Podría, yo te digo, pero yo podría decir, este es el original y estos otros dos son cuadros preparatorios. ok, Entonces realmente es conceptual, realmente es algo que determina la autoría de quien lo está haciendo, pero lo determina la misma persona que lo está haciendo, pero a ver, en el caso de piezas aunque únicas. tú seas la artista y estás haciendo dos cuadros y tu intención es hacer dos cuadros igualitos o tres, Ujú, digo, podrías ser una máquina de pintar, pero te van ujú. a quedar igualitos, idénticos. Cuando nos metemos hasta en cuestión así de, mira, este trazo, o sea, no depende incluso del cuánto café tomaste en la mañana que hiciste este trazo, que hiciste este otro trazo, que pueda haber diferencias, tal vez no sustanciales, pero Ujú, sí que con tu lupita puedas ver, mira, son dos cuadros diferentes y esta es de la etapa de Gab pre-café y esta es de la post-café y por esto se puede notar que este es un cuadro preparatorio porque está luego después del secundario, que es el otro. No sé, o sea, de todos modos serían diferentes porque lo hizo el artista de su puño y pincel, ¿no? sí, pero también, o sea, a lo que voy con esto es, la originalidad de la autoría la determina el artista. O sea, yo podría presentar eso Ok. Ujú. como un tríptico, con tú. Yo podría, o sea, si yo hubiera hecho 3 cuadros en teoría iguales, ¿no? Y quisiera presentarlos como un tríptico, justo para ejemplificar lo que tú dices, las pequeñas diferencias que suceden en el trazo de si tomaste café o no tomaste café o lo que sea, em, eso sería todo una obra original. Pero si yo a esos mismos 3 cuadros digo, no, 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 estos sean los dibujos preparatorios, estos sean trabajo, obra preparatoria, y el original es este, pues ese es el original. O Porque sea, sí es yo algo, soy la artista y yo digo que es ese. sí, Ok. sí. Entonces, conceptualmente, o sea, ya esto para establecer cómo entendemos la autoría y la originalidad, ¿no? ¿Qué es original? ¿Qué es lo original? Pues es algo emanado de la mente creativa y del trabajo artístico de una sola persona. O también puede ser un colectivo de artistas. Hay artistas que trabajan juntos, que tienen obra en conjunto y tal, Sí, y ¿no? ya metiéndonos en el valor de la obra, es un volado que puede ya no depender del artista, porque me imagino que un cuadro preparatorio de la Mona Lisa puede tener un valor enorme. Ujú, Y a lo ujú. mejor hasta ser más codiciado que la misma Mona Lisa, porque esa ya está ahí y todo, pero esta es donde se ve exactamente la identidad de la Gioconda. ¿Sabes? O sea, ese tipo de cosas que Sí, luego pasan en los documentales. sí. Y hace poco hubo una noticia más o menos así, ¿no? O sea, no era como que hubieran encontrado un dibujo preparatorio de la Mona Lisa, pero sí era como encontraron un cuadro perdido de Da Vinci
que en donde se ve la estructura de trazos y el no sé qué, y es un dibujo, que en el que se avisora el Ajá. porvenir ¿sabes? Posiblemente el cuadro más revelador de Leonardo da Vinci demuestra Exacto. todos los misterios que su obra original no pudo. Sí, todo eso. Y Todos estos que salen ese documentales como cuadro del no History Channel. tenía que salir a la luz. Claro, sí, sí, sí. Entonces, establecido esto, que la autoría y la Claro. originalidad son conceptos, o sea, no están establecidos, pues, es movible, depende del tipo de obra, depende de, mm, de las épocas, de la intención de los artistas, de un montón de cosas. Entonces podemos entender, por ejemplo, cuando alguien hace un grabado, este grabado es no el original, o sea, los originales, o sea, me voy a explicar. Un grabado, lo dijimos al principio hablando un poco de la historia, pero los grabados se hacen como dibujos de algún modo en placas. Puede ser una placa de metal, Ujú. puede ser una placa de este material que no me acuerdo el nombre, si me acuerdo más adelante se los diré, este material como viniloso. Este, puede ser una placa de madera también, puede ser una piedra, lo que sea. Hay muchos diferentes, ¿no? Y hay muchas técnicas diferentes. Hay unas técnicas en las que con una puntita, una gubia o un lo que sea, haces el como negativo, pues, o sea, sacas, ahí, Lo que sobra. estoy un poco, pues sí, o sea, lo que dibujas allí va a ser el negativo, porque cuando entintes va a quedar el positivo. Y hay otras en las que es al revés. Trabajas, digamos, sobre el positivo y cuando entintes te va a quedar el negativo. Pensando en si quieres, yo que sé, hacer un grabado de un rostro. Entonces, pues las sombras quedarán sin tinta o, si es la otra técnica, las sombras quedarán con tinta. En fin, Claro. hay muchas diferentes técnicas, ¿no? Si pensáramos en la originalidad de la obra, pues pensaríamos en que esta placa es el original, ¿no? Sin embargo, esa placa no es la obra. Esa placa no es la obra. De hecho, la obra solo es, a partir de que entintan, primero existe una cosa que se llama prueba de autor, Ujú. que es la primera, o sea, la primera entintada, la primera pasada por, no sé si lo han visto alguna vez, pero hay unas máquinas que parecen como de la era industrial, se llaman tórculos, donde metes voy a usar una cosa aquí, para los que están en YouTube. O sea, entintas la placa, ponen el papel y lo aplastan así, ¿no? Ajá. Y luego Haciendo lo como pasan ahorita Gab está haciendo como un sándwich con sus manos, poniendo un papel en como un... medio de sus manos. Y Ajá, entonces lo de en medio es el papel. O sea, la placa con la el placa con papel. el papel. Ajá. Y esto tiene como un suelo, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, el tórculo lo que hace es una, que es como una rueda, es una cosa súper mecánica, como súper antigua. Es un rodillo. Lo va pasando, es un rodillo exacto que lo aplasta con fuerza y entonces va pasando así, chun, 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 hasta que sale y la presión que ejerce el tórculo o sea, contra la placa, el papel y demás, es lo que hace que eso quede completamente fijado, la tinta quede completamente transferida en el papel, sale y además es lo que le da como esta como orillita de donde estaba la placa, Ujú. que es un pequeño borde, este, y la herramienta principal como de los grabadores, ¿no? Pero bueno, la La primera cosa primera, ajá. la primera es la prueba del autor. La segunda, ya que el autor la ve, y de hecho le firman, en lugar de poner su firma, ponen P, diagonal A, prueba de autor. Y luego el autor, el artista, determina cuántos de estos grabados
puedo tener o quiero tener. Puedo porque no todos los materiales aguantan lo mismo, ¿no? Entonces a lo mejor una placa de piedra aguanta menos que una placa de metal. A lo mejor una placa de este material, que no me acuerdo cómo se llama, aguanta menos que una de piedra y que una de metal. Y así, ¿no? O una de madera, conforme la vas pasando y se va aplastando, va perdiendo va perdiendo el bordecito de donde está la ilustración, el grabado y demás, ¿no? Entonces, ¿cuántos puedo o cuántos quiero imprimir de cada uno de estos, ¿no? Tomando Y en cuenta entonces, que el proceso va a terminar desgastando el material ujú, y en algún momento no podrán existir más porque ese material tal cual ya no lo podrá hacer, o porque yo decido, porque así quise, sí, solo hacer una serie de 40, exacto, tal cual. porque me gusta el número Sí. cerrado. Ujú, ujú. Ok, Entonces, el autor decide, de yo quiero que solo existan 25. O 40. a esta placa solo le van a esta, o 40. O a esta placa solo le puedo sacar 40, ¿no? Porque Ajá. más van a quedar como borrosos, ya no se va a alcanzar a ver. Entonces, el artista decide y como va decidiendo, le pone también a los grabados, le pone 1 de 3 o 1 de 40, 2 de 40, 3 de 40, 35 de 40 y así, ¿no? Ajá. Entonces, lo que significa, si ustedes lo alcanzan luego a ver en algunos de esos grabados, los grabados normalmente están firmados y dicen al ladito 1 de 3, 1 de 15, 3 de 24, 15 de 40. Eso significa, esta es la 15ª impresión que se hizo, la 15ª pasada por el tórculo que se hizo de una serie que el autor determinó que iba a ser de 40. El autor intenta ponerle la misma cantidad de tinta en cada pase, intenta más o menos igual, aunque cada uno va a ser Levemente levemente diferente. diferente. Uh-huh. Pero todos estos son originales. Y todos, en teoría, tienen el mismo valor. Ok, lo que me acabas de decir es básicamente cómo se imprime el dinero. Pues En sí, teoría, un más o billete menos. sería un original múltiple, ¿no? Sí, no, porque el dinero está basado en un concepto En de, una ¿sabes? placa de titanio grabada que pasan por papel moneda y tiene Sí, una no, numeración y una serie. pero me refiero a el dinero no tiene valor en sí mismo, o sea, el papel no tiene valor en sí mismo, porque no es una hora ni nada. El dinero el dinero tiene valor porque existe el oro de, en las bodegas del Banco de México o algo así, supongo, Ah, ¿no? no, sí, claro, digo, el valor de tu billete no depende de lo que diga el autor, Exacto. pero yo aquí estoy viendo, y me gustaría tener uno de ajolotito porque luego esos valen más. Mira que luego pasa como el ajolotito Güey, yo jamás he tenido un billete del ajolotito. y son cotizados y valen más de 50 pesos porque todo el mundo quiere tener un billete de ajolotito. Puede pasar entonces. ¿Podríamos decir que El otro entonces el día billete vi, del ajolotito es un grabado medianamente cotizado? más o menos, sí, porque no está impreso ya en las técnicas de grabado, ya son como de plastiquito, ¿no? Bueno, sí, sí es cierto. Pero antes cuando eran de papel, sí. Bueno, todavía algunos de papel, los de 500. No, ya ningunos de papel, todos son de plastiquito, ¿no? Sí, los de 200, ahorita estoy viendo uno, sí es papel moneda todavía. El de ¿Sí 200 es que tengo aquí, papel? sí. Sí, pero Pero son sí, los de Sor Juana. cada vez es Pero más. también ya los van a cambiar por plastiquito, ¿no? Sí, bueno, este tiene a Morelos y a Hidalgo. Pero sí es Ah, ya papel. no hay de Sor Juana. No, Gap, no, esos son ahora. O sea, porque los de Coleccionables. Benito Juárez vinieron a sustituir a Sor Juana. No, ya se hizo un relajo con todo eso. Los del Veno. Pinche Veno. Los del Veno. Pero bueno, nada más bueno, con esto de los billetes sí podríamos decir que un billete de algún modo
Y digo, salvo la técnica que ahora con los de plástico ha cambiado, podría ser considerado un original múltiple, nada más que su valor, pues no depende de lo que diga el artista. Ujú. Bueno, si creemos que el Banco de México es el artista y determina, no sé, ya podríamos tener una discusión de economía y es un tema del que no sé nada. A menos que tenga un Podría ser, ajolotito y lo valoras el Banco de diferente. México no se identifica a sí mismo como Sí, artista, no. se identifica a sí mismo como la entidad de monetaria de México. Pero es curioso cómo un billete puede agotarse por su valor estético. Güey, yo me acuerdo, hace muchos años, Uf, 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 uf. ¿Cuántos años? Uf. fui a Argentina. Y en Argentina había un gran problema, un severo problema, de que no había suficientes monedas circulando en el país. Y había cosas para las que específicamente necesitabas monedas, como pagar el camión o así. O sea, no podías pagarlo con billetes, tenías que pagarlo a huevo con monedas. Y entonces nunca había suficientes monedas, nadie te quería dar monedas, te daban cambios, solo buscaban como darte billetes. O sea, era un problema muy serio. Y yo me acuerdo que existía alguien, o sea, alguien me contó, y dijo, pues yo colecciono monedas. Y sí, así como que tenía un jarrón así en su casa Lleno de lleno de monedas. monedas para chingar a los demás, güey. O sea, ni siquiera era porque coleccionara monedas, realmente era porque, No, pues como está escaso, pues me y quedo con todas. cuando me lo contó, hizo como una risa malvada que nunca, que me sorprendió escuchar en la vida real, ¿sabes? Como una risa malvada de villana de película de Disney, así de que echaba monedas en sus jarrones. ¡Wow! Oye, es un plan de villano Y pasivo-agresivo voy a juntar todas las monedas. hacia el mundo. Pero está bien interesante. Yo quiero conocer a esa persona. No sé qué haya sido de esa persona. Nunca, o sea, como cuando yo fui a Argentina, todavía no teníamos smartphones. Ay, soné súper señora antigua No, y contando este es el episodio de las pronunciaciones. O sea, ya estábamos con los, ¿cómo? Frutage, el frotage, el el smartphone, smartphone, el okinomiyaki, o cuál era la palabra en el japonés. Eh, ukiyo, no me sé. Ay. Sashimi, ajá, X. Y entonces, Y no, y no sé qué habrá sido de esta persona. Espero que siga teniendo monedas en su jarrón. Espero que no se haya devaluado tanto la moneda en Argentina como para que ese gran esfuerzo valiera, valiera para pura madre, güey. qué divertido. Oye, bueno, a ver, entonces en originales múltiples sí podríamos pensar que, pues sí, de algún modo ahorita pensando en los grabados primero, y digo, desde la parte Ujú, artística, nos desviamos un poco con ujú. los billetes, pero creo que podría ser un tema interesante hacer esas distinciones, ¿no? Incluso por el valor estético y de colección que puede tener, por ejemplo, un billete después o algo así. Sí, bueno, hay una colección muy grande de... Bueno, hay mucha gente que colecciona billetes y monedas antiguos porque pues te hablan mucho como de una Sí, época, ¿no? Y los de cómo eran los sistemas numismáticos. económicos. Los numismáticos, es todo un tema. Una vez yo me acuerdo que tuvimos una parte de una exposición ahí en el Fórum Cultural Ujú. de cómo se hacían los billetes y las monedas. Es muy interesante. Aquí hay un museo numismático aquí en la Ciudad de México al que no he ido. Un museo al que no he ido. Oye, Acabo de caer en la cuenta. eso no sé cómo lo acabas de confesar aquí, así de fácil, pero Güey, wow. nadie ha ido al Museo Numismático Nacional. Yo creo Si que hay un alguien de los montón de coleccionistas de monedas que sí han ido. Bueno, sí, pero, o sea, me refiero a gente que escucha este podcast. Les puedo asegurar que ninguno de ustedes ha ido al Museo Numismático Yo sí Nacional. iría. O A si mí, a mí sí, sí es un tema que me gusta mucho. pongan ahí en Twitter o déjennos en las redes o en YouTube cuando subamos esto a YouTube, si han ido al Museo Numismático Nacional. Yo estoy 100% segura de que no. Pero deberíamos ir y
nos comprometemos en este momento a hacer un episodio del Museo Numismático. No es cierto, no estoy hablando así de... Y yo, no, por favor. ¿Qué voy a decir? Oye, Museo Numismático Nacional. a mí sí me parece súper interesante. O sea, es un museo al que tú me dices, vamos, ya. A mí Vamos, Tom. me encanta la idea de justo de cómo el dinero y cómo los billetes y las monedas hablan de una época, de una ideología, es historia, está bien, a mí me parece bien interesante. Y también no estoy segura de que todavía esté esa sala o que esté en las mismas condiciones, pero la última vez que yo fui al Sumaya hay una sala muy amplia de la colección de billetes y monedas antiguos pues de Carlos Slim, porque el Sumaya es las colecciones de Carlos Slim, ¿no? Pero billetes como de la Revolución, de la época de Lázaro Cárdenas, o sea, porque también eso te habla de ciertas cosas que sucedían, de cuánto valía el dinero, de inclusive antes en la Revolución y antes, los billetes no eran billetes, eran como, o sea, no eran la idea que tenemos ahora del billete, pues como un rectángulo de papel que tiene simbolismos identitarios y tal. Antes los billetes eran nomás así como una impresión, un papel impreso que decía, este papel vale por tanto en bonos de tal banco, ¿no? Y había billetes de diferentes bancos, no había un banco central. Justo por eso creo que se vio la necesidad de tener un original múltiple. Exacto. En el dinero. Ajá. Ajá. Que, o sea, tiene un valor súper práctico, además del artístico, yo creo. Sí. Y luego también, bueno, de lo que te decía, de la exposición que llegamos a tener, explicaba cómo se hacen las monedas. O sea, las monedas originalmente se hacen, digamos, como una especie de escultura, y qué bueno que estoy diciendo esto, porque ahora abre también a que hablemos de los originales múltiples en la escultura. Es una especie de escultura, o sea, el original de las monedas es grande, es, digamos, el tamaño de un plato. Y porque pues le tienen que hacer los detalles, que el águila, que el 5 peso y todo eso. Ajá. Y después, o sea, lo hacen en grande para que quede bien, y luego tienen una madre que se llaman pantógrafos, ¿se llaman pantógrafos? No sé, yo me estoy imaginando una guaflera. No, un pantógrafo es... ¿cómo explicar? Derek, por favor, pon una imagen de un pantógrafo. A ver, tú que sí fuiste, que sí pusiste atención en las etimologías, panto. No, es que eso no lo vi en la clase. ¿No? ¿Qué será pantos? Ahora me quedé con Grafos, la duda. grafía. Ah, sí, ya, eso ya quedó claro, pero... A ver, busca un pantógrafo. Sí, no, estoy Tiene buscando. como, haz de cuenta, tiene como dos brazos, en uno tienes como una pluma o una punta, y entonces lo que hace es que estos brazos amplifican o reducen lo que tú estás, o sea, no sé cómo explicarlo, es como una especie de acordeón, o sea, no sé, estos brazos, haz de cuenta, si aquí está lo chiquito, acá lo quieres hacer en grande, entonces lo dibujas así y esta madre reproduce el movimiento en este lado, y entonces lo que está chiquito aquí lo reproduces en grande y viceversa. Lo puedes hacer también de grande a chiquito. Entonces las monedas originalmente se hacen pues así grandotas en tamaño plato y luego las reproducen en chiquito para que quede el molde, el vaciado, pues con el que se prensan los metales que producen las monedas que usamos todos los días para pagar el pitch parquímetro. No, ¿Por qué los parquímetros no aceptan billetes? Los odio. Y ahorita es tan problema de Ciudad de México que no me representa. Sí, es cierto. Güey, a veces les cuento así de que... Problemas de capitalinos. En León, sí, a veces les cuento así de que en León hace como 10 años ningún estacionamiento te cobraba. Todos los estacionamientos en las plazas eran gratis y cuando cuento eso aquí me dicen, ¿qué? ¿Así gratis? Sí, cuando el primer estacionamiento de una plaza puso su pluma de cobro, fue como... La gente se quejó chido. No, sí, fue como... Hubo como una pequeña revolución. Un momento, ¿qué te pasa? Si esto es espacio público, ¿no puedes poner plumas?
Exacto, y la gente decía, ya no voy a ir a esa plaza, Ajá, me exacto. van a cobrar 3 pesos. No. Ajá. Y esa indignación duró como 5 minutos. Pero bueno. Sí. Pero bueno, de hecho, mi gran historia de como al respecto es que yo aprendí a manejar en el estacionamiento de Plaza Mayor en León, porque pues te podías ir a meter ahí y nadie te Claro. cobraba, ¿no? Entonces ahí nos metíamos a manejar mi hermana y yo, así como de que, a ver, aprende a estacionarte, a ver, métete aquí, a ver, para allá. Y pues porque nadie te molestaba, y un estacionamiento muy grande donde pues había partes que no había nadie, ¿no? No hay partes ni siquiera pavimentadas todavía, porque estamos hablando de el periodo jurásico, de nuestra era, por lo menos en la época en la que yo llegué a ir como a manejar por primeras veces a esa plaza, sí, ¿Tú todavía. también fuiste a aprender a manejar a Plaza Mayor? Fue de los primeros Plaza lugares donde Mayor. a donde llegué a ir así como, ok, voy a practicar. Sí. Pero sí, no, aprendí en el fraccionamiento. Ahí por mi casa de mis papás, no hay muchos coches, zona empedrada, no hay que ir muy rápido, y ahí fue donde aprendí realmente. Sí. Pero bueno, Ah, a ahorita ver, vamos a agarrar entonces, a las monedas y el pantógrafo. ¿encontraste un No, pantógrafo? no encontré el pantógrafo, busqué la Vamos etimología a ver. y pantos de A lo mejor todo. estoy O sea, diciendo, pan es todo, eso lo sabemos, pero pantos, no sé, no me convence. a lo mejor dije mal toda esta. No, sí es un pantógrafo. A lo mejor es la descripción, es que hace pantalones. Es la descripción de Busca los... pantógrafo en Wikipedia y estoy yo viendo un GIF que hace un corazoncito así, que exactamente explica lo que te estoy diciendo, que tiene un brazo que amplifica las cosas y que luego también lo puedes hacer de grande a chiquito. Sí, ya vi que perfectamente de qué estás hablando. Ese es un pantógrafo. O sea, las monedas originalmente se hacen grandotas y luego con el pantógrafo, con un pantógrafo como muy avanzado, pasan todos estos trazos que se hacen en la moneda gigante a el formato moneda chiquito que es el que conocemos, ¿no? Y de ahí vamos a Pero platicar de la además escultura, ¿no? la escultura, exactamente. La escultura la haces, por ejemplo, si tú vas al Sumaya, ¿has ido al Sumaya, Mika? ¿No? Bueno, Perdón, no. en el no, solo como por preguntarte como referencia, pero bueno, en el Sumaya tienen muchas esculturas de Rodin. La más famosa escultura de Rodin es esta que todo el mundo ha visto en la vida, que es El Pensador, Uh-huh. ¿no? Entonces, la original del Pensador está en el Museo Rodin en París. Pero ellos tienen los derechos para hacer fundiciones contemporáneas de esa escultura. Entonces, por eso hay una escultura del Pensador de Rodin en el Sumaya, aquí en la Ciudad de México, que además es una escultura como de muy buen tamaño, ¿no? O sea, es una escultura grande. Pero Entonces, ellos tienen como el copyright. exacto, ellos tienen el copyright. Pero supongo porque tienen las placas originales. Es que la de escultura del Pensador no tiene placas originales. ¿Qué técnica es o cómo es? Hacen un molde, o sea, originalmente la escultura del Pensador no era de metal, era de yeso. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es que estas son de las como, también hay múltiples técnicas de escultura, eso deberíamos también poner el contexto, please. Las esculturas se pueden hacer muchas veces, originalmente se hacen de barro, de arcilla, ¿no? Porque es un material que fácilmente se puede moldear, donde puedes tener como las texturas y el control y demás, ¿no? Entonces, se hace el de arcilla o de barro. Y luego hay muchas diferentes técnicas para, digamos, transferirlo a metal. Uh-huh. Entonces, tú pensarías que el original es el de barro, pero no necesariamente. Entonces, Igual que pasa con el grabado. igual que pasa con el grabado, no es la placa el original, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí es ese el que Rodin trabajó ahí con sus manos, o bueno, con un taller que tenía también mucha gente a cargo, y además que Rodin era, bueno, y entrando un poquillo a la biografía de Rodin, pues era como
esencialmente muy miope, no veía nada bien, que esa es la razón por la que sus esculturas pueden ser como muy expresivas. Pero pensarías que es la escultura original es la de barro y no lo es, ¿no? Ujú. Esa de hecho no sé si exista, muy probablemente puede ser que se perdiera, porque es un material con un nivel de degradación como mucho más amplio, Claro. ¿no? Que el metal. Entonces, se hace la de barro. A la de barro se hace un molde, se le encasqueta, se hace un molde. Pensarías, bueno, entonces el molde es el original. No, ninguno de estos dos es el original. Y ese molde sirve para hacer fundiciones de metal posteriormente, ¿no? Entonces, ese molde existe, sobre ese molde se hace un vaciado en bronce y demás, y entonces tienes otra escultura. Pero Una escultura, ¿y es original? a ese molde, un día están haciendo una escultura y a alguien se le cae se equivoca y se rompe el molde. Ya, no hay más. O todavía es como tengo el copyright, pues puedo juntar el molde y de todos modos hacer otro pensador porque pues para otro museo. Pues sí, si tienes ¿Sí? los derechos puedes, sí. Aunque ya Y no si sea el a lo molde mejor todavía original. existe la de arcilla, sí. Aunque a lo mejor todavía existe si todavía existe la de arcilla, puedes hacer otro molde. Pero si no, y simplemente, digo, porque ahorita puedo tener un mapeo digital muy bien hecho de la Ajá, exacto. escultura, con Puedes tener cada una uno de licencia. sus detalles Ujú. muy bien escaneado. Y a lo mejor lo imprimes en 3D. Sí, y a partir de ahí puedo hacer un montón de moldes. Ya lo imprimes directo en látex, pon tú, o en alguna cosa directo para hacer un vaciado. Y si tengo la licencia, te vendo múltiples originales en Waldos. Pues sí, pero justo por eso cuidan a quien se lo venden, ¿no? Claro, sí, pero podría. Pudieses si quisieses. Sí, ok. Entonces, las esculturas que están en el Soumaya son así. No las hace nada, no las hace menos originales, ¿sabes? Son fundiciones contemporáneas. O sea, Los, son fundiciones que se hicieron por encargo cuando decidieron que iban a hacer el Soumaya. Y entonces dijeron, queremos el pensador, queremos la puerta del infierno, yo queremos lo como siento un estas. poquito trampa, porque, Pero no es. no, o sea, no, porque pues te creo, ¿no? Y va, pero ¿a qué voy? Si la originalidad depende del artista, qué chiste que el artista diga, yo certifico ahora a esta organización que me va a sobrevivir por muchos, muchos años para que siga haciendo mis originales. Pues ¿Me explico? sí, O sea, sí está pero un poquito también así el como, artista no va a vivir para siempre, ¿no? pues, y por eso sus originales se acabarán. Y, y ya. O sea, también te Sí, acabaste y, o sea, puedes vivir de tu obra, pero también de que las reproducciones sigan siendo originales. Ahí no sé qué tan, no sé qué pensar de eso, me parece un poco tramposo, ¿no? sí, no, porque como ya lo dijimos antes, la originalidad es un concepto Por eso te firmo un flexible. papel que ahora, sí, ahora este garabato es mi original, pero después los garabatados que tú hagas van a ser originales míos y tienes un papel que lo certifica y por eso a 20, 50, 100 años de mi muerte hay alguien que tiene un original recién hecho mío. Sí, pero quienes saben evaluar estas cosas, por ejemplo, saben que una fundición contemporánea del pensador no es igualmente valiosa que una fundición que hubiera hecho Rodin él mismo en la época, ¿no? A ver, sí, mira, yo lo veo como cuando yo estaba en primaria, había, Ujú. fue hace mucho, mucho tiempo. Y pues la fotocopiadora era una gran tecnología para nosotros. Era algo Sí. increíble. Oye, ¿tú te Porque, acuerdas del sistema de copias de la Ibero? Ahorita comentamos eso. bueno, aquí era algo que se convirtió incluso en uno de los primeros modelos de negocio que existieron en mi vida, que había gente que sabía dibujar. No teníamos acceso a muchas cosas, pero ya teníamos, o sea, porque
Es que, ¿por qué estás contando esto como si No, vinieras de la prehistoria, porque güey? es que parece que Había vengo de la gente que prehistoria. sabía dibujar. Sí me No siento, teníamos acceso a muchas cosas. tal cual así me siento a veces, porque, a ver, si, o sea, para ver caricaturas, pues solo tenías el 5, ¿sabes? O sea, no había Sí, tele de eso es cable. cierto, eso también fue mi infancia, sí. Y todos veíamos exactamente, o sea, todo esto tiene sentido. Todos veíamos las mismas caricaturas porque había 3. Una de esas Sí. 3 caricaturas eran los Caballeros del Zodiaco. Güey, a ver, tiempo. Esto es algo que siempre le pregunto a la gente. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú veías Canal 11? No. Pero bueno, es que, ay, te morías. Es que yo me acuerdo un chingo, había una que pasaban en Canal 11. Mi mamá nos ponía Canal 11 y nos gustaba. Ujú. Entonces, había un show en Canal 11 que se llamaba Nopo y Gonta. Y era un japonés, pero tenía el pelo chino y tenía como un gorrito así como un champiñón en la cabeza. Y traía unos overoles azules. ¿Por qué me acuerdo con tanto detalle de esto? Yo creo que tuvimos infancias en diferentes dimensiones. Y luego, o sea, creo que ese era Gonta. Y Nopo era como un champiñón gigante, era como el Dr. Simi, pero un champiñón gigante café peludo, güey, que era como su amigo. Y era una cosa muy fantástica porque hacían como, ay, pues a lo mejor por eso soy como soy, güey, porque veía estas cosas que no veía nadie, güey. Y siempre le pregunto a la gente, ¿tú te acuerdas que existía esto? O sea, a veces hasta dudo de si esto existía verdaderamente o no lo inventé Yo yo en sí mi creo mente, que pero no, porque mis hermanos lo vieron. es un fragmento de tu imaginación. No, güey, existía Nopo y Gonta, 100% existía Nopo y Gonta, güey. Entonces, bueno, Existía en tu hacían mundo. unas cosas, sí, pero hacían unas cosas muy fantásticas con cajas, todo era como cajas y cinta. Y eran así como, ahora vamos a hacer un tractor con cajas y cinta. Y lo hacían que funcionara y era como todo japonés así, de que se desdoblaba y salían y se montaban y era como muy precioso, güey. Pero nadie se acuerda de esto. Porque Ay, pasó en tu mente, Gab. si ustedes lo vieron, no, si ustedes lo vieron, díganme que no estoy loca, que no lo inventé yo. O sea, suena como algo posible y muy, sí, de esos tiempos pero no sé. Pero bueno, Ah, pero bueno, fuera de eso, te- te- fuera de esto que nadie se acuerda, todos veíamos el 5. sí, hablando de cosas con las que sí te puedes identificar tal vez, es que Por eso soy como soy, todos güey. veíamos Caballeros del Zodiaco y cuando te digo que no había como acceso a muchas cosas, o sea, en el rollo de si querías un libro para dibujar, para colorear de los Caballeros del Zodiaco, no era tan fácil conseguirlo incluso. Entonces, Ajá, había compañeros que sabían dibujar bien y sabían calcar y hacían ajá. dibujos de los Caballeros del Zodiaco en hojas blancas. Eso recuerdo, eso también existía Y en mi hacías tal primaria. cual así, tus dibujos con pluma de los Caballeros del Zodiaco iban a la copiadora, a la papelería o a la biblioteca de la escuela, sacaban copias, que haz de Que cuenta además seguro costaban, costaban como 1 millón de pesos, güey. ajá, sí, 100 pesos cada copia, antes de que quitaran los ceros, porque es de esas épocas. No me punto que a ellos les costaba 100 pesos cada copia, y ellos te vendían la copia de su dibujo de Seiya o de Ryu o de cualquier caballero del zodiaco y te la vendían en 500 pesos, 300 pesos, que eran pues sus Güey. originales múltiples Ujú. de la fotocopiadora, pero empezó a llegar a haber innovación porque alguien descubrió un día que las fotocopiadoras tenían la función de hacer chiquitos los dibujos, o sea, de minimizar. Güey, eso a mí me parecía como el culmen de la tecnología, güey. ¿Qué empezó a pasar? Ah, ¿sabes qué? Yo quiero una plantilla de dibujos. Y entonces tenías tus dibujos chiquitos y no tenía nada más especial, sino que eran chiquitos y todo el mundo era como, wow, tú tienes el Son original copia, pero chiquitos. en chiquito, wow, wow, y eran como tarjetas, ¿sabes? Y fue toda una serie y vaya, y los vendían y los niños que sabían dibujar y que vendían sus fotocopias eran los que tenían la mayor cantidad de papas y tazos en el recreo. ¿Qué empezó a pasar? Pues yo te compro una fotocopia y la fotocopio yo. Y la empiezo a vender. Piratería. Sí, mismo dibujo y viene de la misma máquina. Vaya, no es mi dibujo original, pero hablando de los conceptos, no está firmado por el autor y el autor no está Tampoco el diciendo que es original era el original. original. ¿Eh? Tampoco el original era el original.
porque el original era el que inventó la caricatura. Y entonces, si le empezamos a sacar copia de la copia de la copia de, supongamos que uno de esos cuates que sabía dibujar me dice, no, el único certificado para hacer mis reproducciones es Chema. Y que Ajá. sí cuenten como originales. Y entonces yo puedo vender sus fotocopias. Pero le tendrías que Sigue poner sin ahí ser original. ¿Me un explico? letrerito que dijera, bye Chema. ¿Qué importa? Sigue siendo Ajá. un original. Eso es un poco lo que te digo que me parece. O sea, ya sé que fue como toda una historia kilométrica, pero Sí, la relacioné pero lo con eso explica muy bien. Lo y, explica muy y por bien. eso para mí Es no tiene mucho el sentido. sentido de la originalidad. Sí, 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 O sí. sea, tiene mucho sentido que el artista determine la originalidad. Totalmente de acuerdo. Pero Ujú. que determine la originalidad, incluso trascendiendo al mismo artista, yo ahí te diría, le pones mucha fe a certifico que esta organización, porque siento que ahí se pierde algo, no sé. Sí, pero es lo que te digo, por eso no tienen el mismo valor una fundición contemporánea que una fundición de la época, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, lo mismo sucede, ahora ya entremos en, aunque ya creo que ya nos Ya, volamos del tiempo, ¿no? ya nos volvemos el Pero lo tiempo. mismo sucede con la fotografía, lo mismo sucede con la fotografía. No es lo mismo, por ejemplo, hay un fotógrafo que me gusta a mí mucho que se llama Henri Cartier-Bresson, Henri pero bueno. Cartier-Bresson. También es de mis fotógrafos favoritos, la verdad. Sí. Cartier-Bresson, no es lo mismo, o sea, si tú vas a ver una exposición, ellos están obligados a poner impresión original de Cartier-Bresson o impresión contemporánea hecha por la Fundación Cartier-Bresson o Fundación Contemporánea de origen no sé qué. Porque de dónde proviene este original, aunque sean originales múltiples, en qué momento se hizo y quién lo hizo, también determina su propio valor, ¿no? Por lo que tú dices, no es lo mismo que lo haga la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia a que haya sido la primera impresión, de la primera calca de lo que se hizo, ¿no? Y más ahora que tenemos tecnología para hacer reproducciones muy precisas. Por Ujú, ejemplo, de un negativo de Cartier-Bresson, ujú. digitalmente puedes hacer una reproducción tal cual. O sea, aunque ya no tengas el original, y puede haber puristas que digan, no, pero no es lo mismo, porque esa. Sí, pero vas a poder hacer una reproducción exacta. Sí, sí. Inclusive, bueno, pues están los archivos, tú puedes encontrar archivos digitalizados de fotos de Cartier-Bresson en internet en buenísima resolución, como para que tú lo pudieras imprimir y tenerlo en tu casa. Pero aquí es justo, este es justo como el meollo de todo el tema de lo que hemos hablado en este episodio del podcast, es que la originalidad es conceptual. No es estrictamente la reproducción material de la cosa, de la obra, ¿no? Es el valor que el artista le da a la obra porque es original. El valor puede, o sea, lo que decíamos, es una de 30, es una impresión de tantas, o es una impresión fotográfica de la técnica de la antigüedad, güey, donde las metías en el líquido revelador y tal, y las colgabas en un tendedero y no sé O qué. lo que hoy te Eso da tiene un valor. blockchain, O lo que ahorita da que es blockchain. simplemente Ajá. decir, sí, es único. Exacto, exacto, Porque exacto. porque tu changuito tiene una paleta y el otro tiene un cigarro en la misma posición, pero este es el de la paleta, azul. Por lo tanto, sí. Y tengo una secuencia de código que te dice que sí es único y es tuyo. Pero sí, pero bueno, o sea, el punto de todo esto era como para mí platicar un poco como esta cosa de la originalidad de la obra, de una obra artística, es, es un ente difuso, es un concepto que no puedes, que no puedes constreñir en este. Porque ando hoy con muchas palabras, debe ser Hoy porque. andas muy dominguera en tus permeabilidades y tus constipaciones.
En Este, mis alcances. y tus En estreñimientos, mis no, ¿cómo eran percepciones. los constreñimientos? Está Sí. constreñido. Esa palabra siempre me Pero suena a bueno, constipación, ¿sabes? Como a que no puedes ir al baño a gusto, constipation. como que Ajá. come fibra. Porque tengo 12 años y todo lo llevo ahí. Eh, Pero bueno, eso me interesaba que platicáramos, ¿no? Cómo este concepto tan difuso es tan importante para unas ramas muy amplias del arte como la escultura, como los grabados con la fotografía. y yo creo que hablar de originales múltiples nos daría como para otra hora completa, Sí, porque porque hay muchos hay ejemplos. muchos ejemplos y creo que ahora con lo digital sería todo un tema aparte hablar de originales múltiples en digital. Y también Ujú. ahora que ya estamos cada vez más abiertos a la idea de multiverso, yo no Yo no sé, estoy tan abierta a la idea de yo multiverso. sí, y la Mona Lisa de el otro multiverso, si está aquí, ¿sería un original múltiple o no? Chan, chan. Podríamos discutir todo eso. Pero en tu idea de multiverso hay otros, o sea, hay otros Es, Cami y Gab haciendo otro podcast. sí, ¿Y de qué hablan en ese otro podcast? se llama De Numismática y se ¡No! dedica... ¡El peor podcast del mundo! ¿Por qué? Sí, es bien interesante. Bueno, creo que es hora de irnos. Yo creo que sí es un tema que deberíamos explorar un poquito más después, pero se nos acabó el tiempo y no sé, Gab, pues para despedirnos, tus redes y todo eso. Ah, no, 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 los puntos clave, sí es cierto, puntos clave para hablar de numismática. Bueno, el primero ya lo mencionamos, no de numismática, pero el primero ya lo mencioné, ya lo dije. El concepto de originalidad es una cosa difusa, no constriñible. Por lo tanto, conviene entenderla como en En su su frotage. valor, Ah, en ajá. su frotage, en su litografía, en su serigrafía, en su prueba de autor. Claro. Y el siguiente punto, ¿cuál sería? El siguiente punto es que entender que muchas de las cosas que vemos son originales múltiples. O sea, no hay una cosa que digas, este es el original original. El original, no, o sea, no, pero es que el original está en tal lado. Pues muchas de las cosas son originales, las que vemos lo son. Inclusive las pinches monedas son originales múltiples, ¿no? Ujú. Y el tercero, pues no sé, el tercer punto yo creo que debería ser que hay multiversos más entretenidos y multiversos claramente más aburridos. Entonces, Sí, supongo que este es un gran multiverso en el que nos reímos de estas cosas. yo también lo creo. Quiero pensarlo. Y que si estamos en un asunto de originales múltiples, se siente bonito creer que uno es el original original, ¿no? Yo 100% soy. Como que Ah, eres, como que sí eres la certificada y validada por el artista como prueba de autor. prueba de autor. Yo sí soy la prueba de autor Qué de mí mismo. bonito que creas eso. Yo estoy seguro que la Gaby del otro multiverso cree lo mismo. Pues sí, seguramente. Y tal vez haya una Gaby del otro universo que sea la artista. Güey, has visto Community? Hay un capítulo donde tiran los dados y van como al Darkest Timeline, Que a la línea de tiempo más oscura. lamento decirte que aunque tú y yo no tenemos bigote, vivimos en The Darkest Timeline. Ay, Y pues después de la pandemia probablemente este es The Darkest Timeline. después, como si ya hubiera terminado la pandemia, ¿ves? Aquí en esta ciudad ya 100% terminó la pandemia. Creo que ya para el próximo episodio vamos a ponernos bigotes para ser los Evil Gab y el Evil Don Camisa. Pero mientras, ¿cuáles serían las redes y todo esto, Gab? Bueno, pues yo y el equipo estamos en @ de museos en Instagram y Facebook, @ de museos MX en Twitter y la página web que es de museos.mx, donde vamos a exposiciones en esta línea de tiempo y les contamos de qué van y de qué se tratan y cómo las pueden ver. Y eso. Ok, ella es pana y también está de acuerdo con
justo eso que acabas de decir. A mí me encuentran en todos lados como Don Camisa o Don Camisa_Edu. Y pues nada, nos vemos luego en este universo o en el otro. Adiós, Mika. Chao, Gab. Bye. Esto fue De Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas. Hasta la próxima.